Muy buenos días. Reciban todas y todos un afectuoso saludo bolivariano y revolucionario desde acá, desde la ciudad de La Paz, sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Mi nombre es Orlando Rincones y dando hoy continuidad al curso de formación de brigadistas de la Cátedra del Comandante Supremo, organizada por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, hoy vamos a retomar el tema de la dimensión militar de nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Y precisamente el tema que hoy vamos a abordar para cerrar este ciclo de la dimensión militar de nuestro héroe va a ser precisamente la batalla de Ayacucho. De todas las campañas bolivarianas por la libertad, por la independencia de nuestro continente, sin lugar a dudas, la campaña de Ayacucho fue la más compleja, la más difícil, la que debió afrontar mayores dificultades, mayores riesgos y superar mayores contratiempos. Antes de abordar todo lo referente a la campaña y a la batalla de Ayacucho, haremos en primer lugar un poco de contexto. En julio de 1821, el Perú declara su independencia. De la mano del libertador argentino José de San Martín, se declara la independencia del Perú, pero Perú no era libre. Aunque esto parezca una contradicción, era la verdad. Solamente Lima y Trujillo, al norte del país, estaban en poder de los patriotas. El resto del país era gobernado por los españoles. La estrategia del virrey La Serna fue no enfrentar al ejército auxiliar argentino que llegó en noviembre del año de 1820 y replegarse al sur del país, concretamente a Cusco. En Cusco, el virrey La Serna levantó un poderoso ejército de 15.000 hombres que dividió en dos fuertes divisiones, una división del norte y una división del sur, que sumado a los 5.000 elementos que tenía Pedro Antonio Lañeta en el Alto Perú, formaba una fuerza militar de 20.000 hombres. 20.000 hombres, es decir, 10 veces más que los efectivos con los que Aymerich defendió la Real Audiencia de Quito. En ese sentido, San Martín se dedicó durante su estadía en el Perú a impulsar su proyecto político y dejó un poco de lado el tema militar. Pasó el tiempo y La Serna se hizo más fuerte en el sur y San Martín no avanzó en el tema de reducir militarmente a los españoles. Ya la situación política para San Martín era cada vez más compleja y en el año 22, en julio del año 22, se entrevistan San Martín y Bolívar en el puerto de Guayaquil y decide el libertador argentino dar un paso al costado y dejar el terreno libre para una posible solicitud de auxilio a Colombia. Y esa solicitud de auxilio no va a tardar en llegar. Tanto el Ejecutivo peruano, encabezado por Río Agüero, como el Congreso, el Legislativo peruano, van a solicitar, cada uno por su parte, van a hacer llegar una solicitud de auxilio al Libertador y a Colombia. Esperaba el gobierno del Perú que Colombia organizara una fuerza expedicionaria para auxiliarlos en su demanda, en su lucha por la definitiva independencia. Río Agüero, paralelamente a esto, organizó o terminó de organizar una expedición militar que había dejado preparada San Martín contra los puertos intermedios del Perú, es decir, los puertos que ahora son de Chile, que eran de Bolivia y que son en la actualidad peruanos. Esta expedición fue un fracaso militar, comandada por el coronel Rudecindo Alvarado, fue un fracaso. Igualmente fue un fracaso una nueva expedición que organizó Río Agüero a principios del año de 1823. Ante ambos fracasos no quedaba otra alternativa que solicitar el apoyo incondicional de Colombia. Bueno, una vez hechas las respectivas solicitudes al gobierno colombiano, Bolívar envía primero un ejército auxiliar de 3.000 hombres al mando del coronel Paz Castillo, pero luego envía a Antonio José de Sucre. Sucre llega en mayo del año 1823 y se pone al frente de las operaciones militares. Se entrevista con Río Agüero y es investido con los poderes políticos y militares para dirigir las operaciones contra los españoles. Simón Bolívar va a llegar el 1 de septiembre de 1823 y a diferencia de la campaña de Pichincha, en esta campaña decisiva para la independencia americana, los dos héroes van a estar juntos. Bolívar y Sucre van a trabajar juntos en esta campaña decisiva y determinante para nuestra emancipación.
Pero bueno, ahora hablemos de todas las dificultades que debió afrontar esta campaña antes de hablar de la batalla de Ayacucho. En primer lugar, tal vez la amenaza más grande que debió afrontar nuestro ejército libertador fue precisamente la existencia en el Perú de un poderosísimo ejército español, el más poderoso que tenía España en América, el ejército real. Esta era una maquinaria de guerra, 14 años invicto en el Perú, un ejército bien preparado, bien organizado y mejor dirigido, porque los oficiales que dirigían al ejército real del Perú eran habían sido prácticamente en su mayoría héroes de la guerra hispano-francesa, comenzando por el virrey La Serna, el teniente general Canterac, el mariscal Monet, el mariscal Valdés, el mariscal Villalobos, Carratalá, García Camba, Rubín de Celis, todos héroes de la guerra hispano-francesa. Aparte, en este poderosísimo ejército español habían tropas veteranas, incluso de las guerras europeas, como el célebre batallón Burgos. Este poderoso enemigo, 20.000 efectivos reunía en el sur del Perú. Iba a ser definitivamente un adversario muy difícil de vencer, porque las fuerzas patriotas no llegaban ni siquiera a la mitad de ese contingente que reunían los españoles. Otra gran amenaza que debió afrontar nuestro ejército fueron las traiciones, las constantes y permanentes traiciones. Pero a diferencia de la campaña de Pichincha, en la campaña de Ayacucho o en la campaña del Perú, las traiciones van a venir desde el nivel más alto de la dirección del país, porque va a ser precisamente el presidente Ribagüero quien va a conspirar en primera instancia contra el Libertador Bolívar, contra el ejército expedicionario colombiano y contra la causa de la libertad. El contexto político que encontró Sucre cuando llegó al Perú era sumamente complejo. Sucre encontró el país al borde de una guerra civil. Estaba enfrentado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ribagüero había disuelto el Congreso y el Congreso había destituido al presidente. Por eso el país estaba al borde de una catástrofe. Y en ese contexto, Ribagüero pretendió que las tropas auxiliares colombianas se prestaran al servicio de su causa. Al no verificarse esta situación, Ribagüero traiciona la causa de la independencia peruana, traiciona al Libertador y conspira al lado de los españoles. Posteriormente, Ribagüero va a ser reducido por su segundo, por el coronel Lafuente. Pero el siguiente presidente del Perú, el Marqués de Torre-Tagle, va a tomar la misma actitud de Ribagüero y también va a traicionar al Libertador y va a conspirar junto a los españoles. En febrero del año de 1824, la fortaleza Real Felipe del Callao es entregada a los españoles por la guarnición chilena y argentina que la custodiaba. Ese mismo mes, 400 oficiales peruanos se pasan al bando realista. Parece que todo se venía abajo. Parece que el comienzo del año de 1824 fue totalmente adverso. Pese a ello, tanto el Libertador como Sucre no cegaron en su deseo, en su espíritu de vencer sobre todas las dificultades. Pero también nuestro ejército unido libertador tenía grandes fortalezas. Yo voy a resaltar solamente dos por cuestiones de tiempo. La primera, la dirección del ejército. Fue un privilegio que en esta campaña Bolívar y Sucre pudieran estar juntos. Además de Bolívar y Sucre, había toda una camada de brillantes oficiales colombianos, venezolanos, peruanos, argentinos, chilenos también, centroamericanos. Pero definitivamente la dirección de Bolívar y de Sucre orientó realmente los esfuerzos libertarios de una manera mucho más eficiente. Pero cuando también la traición aparece de nuevo, porque también en el bando del Ejército Unido Libertador o en el bando colombiano también hubo traiciones que hubo que superar. Fue una gran amenaza la traición tanto del lado peruano, del lado argentino, del lado chileno, pero también del lado colombiano, porque Santander traicionó al Libertador. Santander no enviaba los refuerzos que pedía Bolívar, los demoraba, los dilataba, y finalmente Santander, a través del Congreso, va a exigir, va a solicitar el regreso de Bolívar a Colombia, en medio de la campaña, porque Santander apostaba al fracaso de esta campaña en el sur del continente. Una vez superada esa traición, Bolívar debe regresar a Colombia.
y queda Antonio José Sucre al frente de nuestro ejército. Esto no va a mermar para nada la dirección de las operaciones, más bien todo lo contrario. Sucre se va a multiplicar en esfuerzo, en sacrificio, en trabajo. Como nunca, Sucre va a desplegar una actividad nunca antes vista. Va a diseñar planos, va a levantar mapas, va a construir carreteras, puentes, va a estudiar el terreno para avanzar con su ejército en busca de los españoles, porque Sucre se dirige rumbo a Cusco a mediados del año de 1824. Después del triunfo de Junín, después del triunfo de la caballería patriota en Junín, Sucre queda solo al frente del ejército y se dirige al encuentro del virrey de la Serna en Cusco. El virrey de la Serna también sale al encuentro de Sucre y Sucre va a desplegar toda una gran actividad. Primero, para conocer el terreno que debe avanzar su ejército. Lo conoce a la perfección. Trata de ubicar el mejor lugar para dar la batalla decisiva de la independencia. Y también trata de conocer a la perfección a su enemigo. Va a desplegar Sucre toda una red de informantes a lo largo de las cordilleras peruanas para conocer bien al ejército real, para conocer el número de sus efectivos, para conocer el tipo de armas que utiliza, el largo de sus sables, el largo de sus lanzas, la marca de sus fusiles, la raza de sus caballos, para conocer a qué hora se levantan, lo que comen, a qué hora cenan, a qué hora almuerzan, cómo se mueven, cuáles son sus mandos. Todo lo conocía Sucre sobre su enemigo. También nuestro ejército, es justo reconocer que supo aprovechar las oportunidades externas que brindó el contexto político regional. Una de ellas fue la rebelión de Pedro Antonio Lañeta acá en el Alto Perú. Este jefe realista se rebela contra el virrey de la Serna y va a producir una incisión al interior del ejército español, que va a ser un factor favorable a la causa patriota. También otro elemento favorable a nuestra causa, que lo pudimos aprovechar de manera eficiente, fue la existencia en el Alto Perú de las célebres guerrillas, las célebres republiquetas, especialmente la de Ayopaya, dirigida por José Miguel Lanza, que abrió las puertas del Alto Perú al ejército libertador. Bueno, finalmente el 9 de diciembre de 1824 ambos ejércitos se encuentran en la Pampa de Quinua o Pampa de Ayacucho. Nunca antes una batalla fue tan desigual para la causa patriota. El ejército realista presentó en Ayacucho casi 10.000 hombres, 3 fuertes divisiones con 10.000 hombres, 1.700 elementos de caballería. Nuestro ejército, el Ejército Unido Libertador, apenas presentó poco más de 5.000 hombres y 600 jinetes. El Ejército Libertador estaba conformado por una división peruana al mando de la Mar. Ahí está el batallón número 1, 2 y 3 del Perú y la Legión Peruana de la Guardia. Y la primera división colombiana, 2 divisiones colombianas. La primera división mandada por José María Córdoba con los batallones Caracas, Bogotá, Pichincha y Voltíjero, y una segunda división que hizo las veces de reserva mandada por Jacinto Lara con los batallones Rifles de Bomboná, Vencedor y Vargas. Del lado español, la vanguardia la dirigía Monet con los batallones Cantabria, Castro, Centro, el primer batallón del Imperial Alejandro. Monet dirigía la primera división española, la primera división realista, con los batallones Burgos, Guías del General Infante y Victoria. Guías e Infante lucharon en Carabobo, y la segunda división del ejército realista al mando de Antonio González Villalobos, con los batallones Gerona, Fernando VII, el segundo batallón del regimiento Cusco y el segundo batallón del Imperial Alejandro. Fue una batalla larga, más de 4 horas, comenzó a las 9 de la mañana, pero el punto central, el punto medular de la batalla duró 45 minutos. Antes de la batalla, Sucre va a lanzar una arenga extraordinaria, le va a recordar a todos y cada uno de sus fuerzas, a todos y cada uno de los componentes de nuestro ejército, le va a recordar sus glorias, las glorias que traen de Carabobo, de Boyacá, de Pichincha, y con esa energía, con ese empuje, van a enfrentar a este poderoso enemigo. Soldados, de los esfuerzos de hoy pende la suerte de América del Sur. Una nueva jornada de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Después de 4 horas de combate, Sucre, leyendo perfectamente lo que sucedía en el campo de batalla, decide temerariamente disponer que toda su reserva apoye a la división peruana y evite que la estrategia del ejército real pueda
pueda consolidarse. La estrategia del virrey de la Serna era romper la resistencia peruana y agarrar a la división colombiana en dos frentes. Sucre se da cuenta de aquello y ordena al batallón vencedor Vargas y a lo que queda de rifles que refuerce a los peruanos. Quiero también resaltar en este punto la participación de milicias y guerrillas populares, el pueblo en armas, los célebres montoneros, como le dicen los argentinos, que era el pueblo en armas, los guerrilleros, hombres a caballo y hombres a pie que acompañaron a nuestro ejército. Finalmente, viendo un movimiento errático de la primera división española en su descenso de la cordillera Condorcunca, Sucre ordena que toda la división colombiana ataque el centro español, incluyendo toda nuestra caballería. Y ahí se decide la batalla. Se captura al virrey de la Serna y con ello se cierra, después de 4 horas de combate, el ciclo, el proceso de lucha por la emancipación americana. Quiero destacar también en este punto otra fortaleza que tuvo nuestro ejército, aparte de la dirección, aparte de contar con tropas veteranas, que fue contar con la unidad de todo un continente. Porque en esta batalla el ejército que dirigió Sucre fue un ejército multinacional, con hombres provenientes de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile, de México, de Guatemala, de Panamá. La unidad latinoamericana, expresada también en términos políticos en los tratados de Unión, Liga y Confederación Perpetua que ya había firmado Colombia con Argentina, con Chile, con México, con Centroamérica, con el Perú. Consumada la batalla, en manos del ejército patriota queda el virrey de la Serna como prisionero, el teniente general Canterac, 4 mariscales de campo, 10 generales de brigada, 16 coroneles, 68 tenientes coroneles, 484 jefes entre capitanes, mayores y sargentos, y más de 2.000 hombres de tropa. Al final, Sucre va a coronar esta épica gesta libertaria concediendo la capitulación de Ayacucho, la capitulación más generosa que se concedió en el marco del ciclo de lucha por la independencia. El virrey de la Serna, al encontrarse con Sucre, le entrega su espada y le dice: gloria al vencedor. Sucre recibe la espada del virrey y se la devuelve y le dice: honor al vencido. El virrey levanta la cara y lo ve a los ojos y expresa: tan joven y con tanta gloria. Bueno, la emoción de Bolívar después de este triunfo extraordinario fue realmente maravillosa. Para Bolívar fue como si él mismo hubiese estado en Ayacucho. Y no va a escatimar en elogios para Sucre, incluso en la propia biografía que escribe Bolívar sobre el gran mariscal de Ayacucho. En esa biografía, Sucre, el libertador Simón Bolívar, va a referirse a Sucre en los siguientes términos: el general Sucre es el padre de Ayacucho, es el redentor de los hijos del sol, es quien rompió con sus manos las cadenas con que envolvió Pizarro el imperio de los incas. La posteridad presentará a Sucre con un pie en Pichincha y otro en Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco Cápac y contemplando las cadenas del Perú rotas por su espada. Muchas gracias, hasta la victoria siempre.